Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta es la lección número 4 de aerodinámica. Hoy vamos a ver la proporción sustentación y resistencia, o mejor conocida como Lift and Drag Ratio. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Como había hablado en la lección número 2, la sustentación va acompañada de resistencia. Las dos se consideran fuerzas aerodinámicas porque solo existen cuando un objeto se mueve a través del aire. La proporción entre esas dos fuerzas es la cantidad de sustentación que se genera comparada a la resistencia. Se obtiene dividiendo el coeficiente de sustentación entre el coeficiente de resistencia e indica la eficiencia del airfoil. Cuando hablamos de coeficiente, lo que tienen que saber es que es un valor que representa al total de la fuerza producida. Mientras volamos, esta proporción es útil porque si tenemos una falla de motor o motores, es la que define el rango de planeo, que es la distancia que puede volar el avión con la falla, y la proporción de planeo, que es la distancia horizontal entre la altitud que va perdiendo el avión. Los manuales de muchos aviones incluyen un gráfico parecido a este para calcular esta proporción. Este gráfico nos da mucha información. La línea verde es el Lift and Drag Ratio, la roja es el coeficiente de sustentación y la anaranjada el de resistencia. Todas estas están comparadas al ángulo de ataque que está abajo como referencia. Aquí está el punto de máxima proporción sustentación-resistencia, o mejor conocido como LD max, que es el punto donde tenemos más sustentación con menor resistencia, o sea, el punto donde la proporción de sustentación-resistencia es mayor. Aquí está el CL max, o coeficiente de sustentación máximo, que es el ángulo antitos del ángulo de ataque crítico. Quiere decir que cuando superamos más o menos 20 grados de ángulo de ataque en este avión, nos vamos a estolear. Por eso la sustentación va a caer rápidamente después de este punto. Si se sigue aumentando el ángulo de ataque, desaparecerá la rayita de sustentación porque ya no va a haber más sustentación. Este gráfico es muy bueno para ejemplificar lo que les mencioné en la lección 2 cuando les dije que la sustentación va a aumentar con el ángulo de ataque hasta cierto punto y por consiguiente y proporcionalmente también lo va a hacer la resistencia. Este otro gráfico, aunque no salen los coeficientes explícitamente, representa las resistencias comparadas a velocidad. Pueden ver las dos resistencias representadas con una línea y una tercera línea que representa el total de la resistencia. El punto donde las dos líneas se unen, o sea, donde hay menos resistencia, corresponde a LD max, que igualmente al gráfico anterior es el punto donde la proporción tiene el valor más alto, donde la sustentación es la mayor que vamos a tener con la menor resistencia posible, pero a diferencia del gráfico anterior está relacionada con una velocidad y no un ángulo de ataque. Lo que nos lleva a la velocidad de planeo. ¿Cómo se relaciona con la proporción de sustentación y resistencia? Pues esta es la velocidad que va a generar la menor cantidad de resistencia parásita e inducida. Está ligada a un ángulo de ataque específico que se obtiene cuando se mantiene esta velocidad. Por eso les enseño estos gráficos que pueden parecer raros, pero es súper interesante cómo se relacionan, porque entonces si tenemos este punto de LD max en ambos y los comparamos, podemos deducir que al mantener una velocidad específica nos va a dar un ángulo de ataque específico. Pero entonces, ¿por qué no solo un ángulo de ataque y ya, en vez de complicarnos con gráficos y velocidades? Lo que pasa es que en el avión no tenemos ningún instrumento que nos indique el ángulo de ataque. Tenemos el horizonte artificial, pero nos da el ángulo con respecto al horizonte, y el ángulo de ataque, como ya saben, se forma con respecto al viento relativo, no al horizonte. El horizonte artificial entonces no ayuda a determinar un ángulo de ataque, pero hay un indicador de velocidad, y además sabemos que una velocidad X nos va a dar un ángulo de ataque X y viceversa. Entonces va a ser mucho más sencillo guiarnos con la velocidad. Lo que quiero que entiendan es que cuando uno está suspendido en el aire, el viento no va a venir siempre del frente, el viento viene de donde venga, y estoy segura que se puede construir un instrumento que mida el ángulo de ataque, pero si se puede lograr lo mismo con menos instrumentos, es una solución mucho más sencilla. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis grande, y es que esta velocidad está relacionada con un ángulo de ataque en condiciones entre comillas normales. Eso quiere decir que tenemos ocasiones especiales en las que el avión podría llegar a alcanzar este ángulo de ataque crítico con una velocidad mayor, como por ejemplo cuando tenemos hielo. Pero no quiero entrar en detalles porque si no se van a enredar, pero para que lo tomen en cuenta, en otro video les explicaré más sobre esto. Entonces, de vuelta a la velocidad de planeo. Como pueden imaginarse, esta velocidad es muy importante porque es la velocidad que vamos a utilizar si perdemos el empuje proporcionado por los motores. Si estamos en una situación así, vamos a perder altitud de seguro. Pero al contrario de lo que muchos pueden pensar, aún hay sustentación, porque el avión sigue volando, aunque no sea suficiente sustentación para mantener una altitud, pero el avión no se va a caer como una piedra al suelo si aún tenemos superficies que están generando sustentación.
Pero si el motor es lo que nos da empuje, que nos permite mantener cierta cantidad de sustentación, entonces, ¿qué pasa? Por ponerlo de una manera sencilla, la gravedad se convierte en el empuje. Es el mismo tipo de empuje que experimenta un planeador o un ala delta, que tienen superficies sustentadores pero no hay motor y aún así vuelan. Pero bueno, entonces utilizamos la velocidad de planeo para ayudarnos a cubrir la mayor distancia posible sin el empuje extra que nos da los motores, que esto podría ayudarnos a llegar a un lugar seguro, aunque hay factores como el viento que afectan la distancia de planeo. Cuando se tiene o se simula una pérdida de motor, siempre lo primero que se hace es inmediatamente buscar la velocidad de planeo y mantener la velocidad hasta acomodar el avión para aterrizar en un lugar seguro. ¿Y cómo sabemos cuánta distancia podríamos planear? Digamos que sabemos que tenemos un aeropuerto, no sé, a 10 millas de donde estamos. Pues para eso tenemos otro gráfico. Y yo sé, o sea, hay un gráfico o tabla para todo, no se pueden ni imaginar. Este gráfico nos va a mostrar cuánta distancia podríamos recorrer si estamos a determinada altitud. Obvio, entre más altitud tengamos, más distancia horizontal vamos a recorrer. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos volando este Cessna 172. Tenemos una falla de motor. El altímetro dice que estamos a 8.000 pies. Estamos volando en un lugar que tiene una altura de más o menos 3.000 pies. Este gráfico dice que la altitud es sobre el terreno, o sea, que estaríamos a 5.000 pies AGL, sobre el nivel del terreno. Entonces buscamos en el gráfico y nos da alrededor de 7 y poco más millas náuticas de distancia de planeo. No se oye como mucho, pero es lo que tenemos para buscar un lugar seguro porque en 7 millas estamos en el suelo. Y esa es la distancia máxima bajo las condiciones que el mismo gráfico nos está dando en este cuadrito. Y manteniendo la velocidad de planeo en todo momento, que el mismo gráfico nos recuerda aunque ya la tenemos que saber de memoria. Pero bueno, para hacer las cosas peor, digamos que estamos volando solos y no hay tiempo de buscar el manual para revisar el gráfico. En general, uno más o menos sabe la proporción, dependiendo del avión, pero por ejemplo, una regla general para un 152 o un 172 es 1.5 millas náuticas por cada 1.000 pies de altitud AGL. Entonces, tomando el ejemplo anterior, si estamos a 5.000 pies AGL, 5 por 1.5 es 7.5. ¿Se acuerdan que el gráfico nos daba un poco más de 7? Entonces está bastante cerca. A ver, y como disclaimer, esto no aplica para cualquier avión. Este ejemplo es solo para 152 y 172. Esta regla general se puede deducir del mismo gráfico y es solo una ayuda para solucionar en el momento y tomar decisiones rápidas, pero siempre basándonos en la información que nos da el manual del fabricante. Muchas veces, y así son la mayoría de pruebas, uno no piensa en la distancia de planeo. Se va al motor o se simula la falla y sin pensarlo dos veces se hace la maniobra que se necesite para aterrizar lo más pronto y seguro posible. También por eso es muy importante estar muy conscientes de dónde estamos, a dónde vamos y qué estamos haciendo. Porque en una emergencia vamos a buscar primero una pista para poner el avión, pero si no, hay que buscar dónde. Pero entre más conciencia situacional tengamos, mejor podremos actuar y mejores decisiones vamos a tomar. A veces en las escuelas a uno no le explican estas cosas tan al detalle y muchas personas solo se aprenden la teoría sin realmente entender, pero si lo piensan, en una carrera de un piloto, por lo general, se vuelan aviones diferentes y hay que aprenderse muchísimas cosas por cada uno, pero el principio de cómo vuelan, por qué, las fuerzas, todo esto es igual para todos. No importa qué tan complejo es un avión, la teoría base de cómo se mantiene en el aire es igual para todos. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo o repasado algo que ya supieran del Lift and Drag Ratio. Si tienen preguntas, sugerencias o cualquier cosa, déjenme un comentario por aquí abajo. Porfa, denle like si les gustó, compartan y suscríbanse a mi canal para ver más videos, que tengo muchos planeados que van a ser muy chivas. Gracias por ver mi video, cuídense y nos vemos en el próximo. Chai.